se hacían carreras, cuadreras, que se juntaba mucha gente de los pueblos vecinos, en la cual venían de a caballo, en carro, en sulky, en lo que se podía. Hacían con los caballos, iban unos de allá salían de Tranquero, ferrocarril, para el lado del correo, para acá. Tenían que llegar allá, abrir los paquetes que había, ponerse esa ropa y volver allá. Y bueno, y así se divertía la gente. Y por ahí había jugada a la taba, había volea de avestruces, que todo se hacía para divertirse las personas. Continuar ahondando en la historia de Bagual es reflotar hechos, lugares y acontecimientos ocurridos durante estos años, en donde las instituciones fueron los principales pilares para la organización y crecimiento de una comunidad. Por cierto, toda institución está representada o constituida por personas, y cada una de ellas, en sus diferentes puestos de trabajo, lucharon arduamente para mantener vivo ese fuego de crecimiento y bienestar. Recordar hoy a esos hombres y mujeres es reconocer el esfuerzo puesto de manifiesto al servicio de un pueblo. Bagual. El club de Bagual yo lo conocí cuando no había club. Se hacían los bailes donde es la casa Mustafa ahora. Y después el club lo levantó el presidente que se nombró en ese tiempo, que era el señor Ricardo Redondo. Un club todo de chapa, piso no de cerámica, sino de baldosa, pero era todo de chapa. Y después se hizo de material, que era el presidente Omar Ulloa. Cuando mi marido, Omar Ulloa, fue presidente, él levantó las paredes de ladrillo y las cabreadas, las hermosas cabreadas que tiene, las fuimos a buscar a Mercedes, que yo lo acompañé. En ese tiempo no había luz eléctrica, tenían motor, se alumbraba con un motor creería que era nafta, sí, creo que era nafta. Con eso daban luz ahí en el club. En lo mejor que estaban bailando, se terminaba la nafta del motor, quedaba todo lo oscuro, mi marido salía corriendo, cargaba de nuevo nafta y seguía el baile hasta la madrugada. Los bailes eran, por supuesto, que era amenizado con orquesta. Y las orquestas tocaban típica y característica. Aquí para comunicarnos nos era muy útil el correo. El medio de comunicación que había aquí en Bagual era por medio de telegramas, cartas, se despachaban encomiendas. Bueno, los medios de comunicación que había era que llegaban las correspondencias por tren al correo y de ahí el cartero distribuía a toda la que le pertenecía la carta. Mi hermano nuestro, Ricardo, que era mensajero de correo, tenía que ir a recibir la correspondencia y entonces se llevaba una frazada y una almohada y dormía en el andén de la estación hasta que llegaba el tren. Estaban jefes que han sido muy buenas personas, como Ricardo Redondo, como el señor Montenegro. Y otro medio era el telégrafo del correo, que se hacía en telegrama, o otro medio el telégrafo de estación, que se pasaba el informe de pueblo en pueblo. Era la forma que se arreglaba la gente para tener sus noticias, sus soluciones, su médico, su viaje. Había un registro civil que era todo de chapa. Ahí estuvo como encargado, me acuerdo, mi hermano del alma, del corazón, Salvador Ávila, el Barredondo. Mi función era en el registro civil, que trabajé 11 años, era anotar los que nacían, los que morían y los casamientos y enrolamientos. Yo empiezo a trabajar en el registro civil el 2 de mayo de 1974. En la actualidad hace 38 años que estoy trabajando. La policía del pueblo era muy chiquita, eran 2 piecitas de barro y el calabozo, cuando tenían algún preso, los policías tenían que estarlo cuidando para que no se le fuera,
porque no tenía mayormente seguridad. A la comisaría eran 2 dormitorios y vivía Napoleón Arce ahí, que era comisario. Después él falleció, entró papá de comisario, José Redondo. Y el actual comisario en ese entonces era Antonio Guevara y el agente de policía era María Chávez. Los policías que ha habido, el señor Hugo Dávila, después tuvo un tal Morán, después ahora el señor Antonio Río. Y yo de los que me acuerdo de los policías es de don Roberto Morán, de don Nicomedes Morán. En esos primeros años la policía se conducía de un lado a otro a caballo. Los policías se movían para recorrer el pueblo, los campos, a caballo. Recorrían a caballo y algunos a pie todo el tiempo. Soy una de las actuales enfermeras de este centro de salud aquí en la localidad de Bagual. Yo comencé con la práctica de enfermería en el Hospital de Unión cuando se jubiló Camuso Irma, enfermera, aquí en Bagual desde el año 1959 hasta el año 1999. Cuando yo llego de enfermera acá a Bagual me encuentro que la salita era una sola habitación, no tenía baño, no tenía nada, que ahora en esa habitación es el registro civil. Aquí no había médico, el médico de fortuna, el doctor Aymó, venía a veces una vez al mes. Mi abuela era partera y se llamaba Serapia Ruiz. Otra señora partera que había, doña Párpara. Cuando se enfermaban señoras para dar a luz, se las llevaba en sulky, en carro, de a caballo. Y bueno, o algún vehículo que hubiera en ese entonces, pero era muy difícil conseguir un vehículo en la noche. Bueno, para atender a los pacientes me trasladaba en donde si era lejos, en sulky o a caballo, y por las quintas caminando. Y si teníamos que llevar un enfermo, lo único que teníamos era el coche de don José Redondo, que él llevaba a los pacientes, él o la Elba Redondo. La escuela, cuando nosotros llegamos, era toda de pinotea, piso, paredes, techo, toda forrada en chapa. Antes era el colegio 51, la escuela vieja que le decíamos nosotros. La escuela en ese tiempo se llamaba Santa Cruz y tenía el número 51. El año que yo estuve se había incrementado la inscripción, por eso habían nombrado más maestras. Habían alrededor de 100 alumnos. Los padres, entre ellos don Sabino Fernández, doña Elisa, don Federico Alonso, nos llevaron a las estancias buscando chicos para que pudieran ir a la escuela. Así que allí alcanzamos una inscripción de 112 alumnos. La gente de las estancias que rodeaban a Bagual colaboraban muchísimo con la escuela. Don Federico y doña Elisa Alonso, los Larrauri, Quique, Popi, Felia Alonso, don Enrique Curi, Teófila Ibero. Y desde el pueblo, la familia Mustafá, Arredondo, Lucía y Elba, ellos colaboraban en todo momento con la escuela, es decir, nunca nos faltaba el mate cocido, la leche para los chicos. Entre mis primeros alumnos estaban Gustavo Ibero, Jorge Ulloa, Anita y Silverio Davis, Eduardo Bringas. Recuerdo algunos, por ejemplo, Ana María Valdés, Tati Daine, Alfredo Ayet, Ricardo Morán, los chicos Apaulaza y 3 chicos que venían del campo que se llamaban Villegas. Los alumnos venían de grandes distancias, lo hacían a pie, otros a caballo, algunos en carro. Era muy lindo a la mañana, especialmente en la época de primavera, cuando llegaban los chicos en sulky, a caballo, cada uno con sus anécdotas, por supuesto. Los chicos que venían de lejos eran Torres, también Apaolaza, Rubén Ayet, que le iba a caballo todos los días con una carterita de tela y se retiraba 1 hora antes porque el campo no le quedaba tan cerca. Y él ya sabía que después del último recreo él se paraba y me decía, "Ma voy señorita", y tomaba su cartera y se iba directamente.